Para mí ese es el valor que muestra lo audaces que somos, ¿no? Es la única manera de saber que puedes volar es saltando por la ventana. Para que las personas puedan un poco tener esta metodología o este conocimiento para poder alinearse mejor y poder validar su producto, su idea de negocio. Fíjate que creo que lo más importante, o con lo que resumiría todo para empezar a ir a hablar más a profundidad, es el problema que normalmente ocurre con el emprendimiento tradicional es... ¿Y recomiendas que alguien se encierre en un nicho primero? ¿Cómo mejoramos la vida del empleado? Tal vez no del que viaja porque hoy no viaja. ¿Cómo mejoramos la vida del empleado? Nos volvimos a enamorar o a hacer conexión con el problema, no con el producto. Hoy el mundo es muy bonito para emprender porque... Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra para los que no me conocen y hoy les traemos a Mike Medina. Mike es el actual co-founder de Inveca. Inveca es justamente su segundo emprendimiento en el mundo de startups como tal. El primero fue Plurk, entonces fue ex parte de Plurk, que es una startup que logró vender, si no estoy mal, alrededor de un año aproximadamente. Y también es ex Rappi, que fue técnicamente uno de los primeros integrantes del equipo de Rappi en México. Durante la entrevista hablamos sobre muchísimos temas, principalmente acerca de aprendizajes que él tuvo en lugares como Rappi y también en otras startups, y esos aprendizajes que se pueden llevar a su segundo emprendimiento como tal, siendo un second time founder. Y de ahí hablamos acerca de las metodologías que se puede llevar el mundo tradicional, el emprendimiento, los negocios tradicionales del mundo de las startups. Cosas sumamente prácticas que va a ayudar que todo emprendimiento tradicional pueda crecer escalablemente y validar ciertos proyectos y demás. Y por último, finalizamos hablando sobre cómo evaluar de vender tu empresa con tu equipo fundador. Realmente Mike ha sido sumamente vulnerable acerca de todo lo que realmente es la vida de un founder, no un founder hablando específicamente de un emprendedor que emprende en el mundo de startups como tal. Así que es una increíble entrevista, especialmente si están empezando una startup como tal. Saber toda esa realidad desde levantar capital y demás, lo comparte absolutamente todo. Y también es una increíble entrevista para personas que están pensando o están debatiendo, tienen esa idea de meterse a este mundo tecnológico como tal y bueno, emprender en ello. Así que bueno, con eso nos vamos a la entrevista con Mike. Dale Mike, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores. Muchas gracias Marcelo y gracias por invitarme. Mira Mike, empecemos con esto. Mira, muchas de las personas que en mi audiencia en general no son mucho de México, sino más de otros países como Estados Unidos, Bolivia y demás. Entonces quisiera un poco que ellos sepan quién es Mike Medina y de ahí vamos partiendo. Va, y veme deteniendo porque a mí me encanta platicar, entonces... Dale, tengo tranquilo. Un poquito de mejor ritmo. Sí. Pues muchas gracias por tenerme en Creadores y un gusto conocerles a todos y llegar a todos los rincones donde llegue este podcast. Pues como el long story short de mi story es... yo estaba estudiando en la universidad, siempre he trabajado desde los 14 años. Okay. Estuve en empresas como Apple, como Danone, en algunos diferentes puntos de mi vida. Y mientras trabajaba en Danone, tuve como mi primer glance al mundo de startup. Yo vivía en una ciudad cerca de Ciudad de México que se llama Toluca, o Metepec. Más o menos son 60 kilómetros de distancia. Entonces yo trabajaba, era un intern en Danone y necesitaba generar como un ingreso extra para pues costear el moverme, el comprar mi carro, etcétera. Y me encontré una plataforma que se llamaba Tripda, que era un BlaBlaCar para emerging markets. Yeah. Y entonces dije, pues lo voy a empezar a utilizar. Muy pronto me contacta la gente de BlaBlaCar, perdón, de Tripda, y me dice como, Mike, eres la persona con más pasajeros en todo el mundo, ¿no? En todos los 13 países que operamos. Nos gustaría conocerte. Platicamos y me ofrecen unirme a Tripda. Yo les digo que no. ¿No? O sea, okay. Era como, no tengo ni idea que sea el Startup World. No tenías nada de idea. No tenía ni idea. Yeah. Es algo que yo siempre, no sé si hoy haya cambiado, pero por lo menos cuando yo estudiaba, teníamos una clase de emprendimiento, pero nadie hablaba de tecnología, como startup. Era como emprender, pon tu paletería, ¿sabes? Ok, sí. Y entonces yo nunca tuve ese contacto o esa cercanía al Startup World.
Yo estaba trabajando en Danone y después del primer acercamiento yo digo que no. Sigo utilizando la plataforma y me vuelven a buscar y me dicen como, oye, ven, te pagamos mucho mejor de lo que estás ganando hoy, pero vente para acá. Y en ese momento pues estás joven y como que la parte del dinero te hace mucho sentido. Claro. Y yo dije, bueno, vamos. Entonces, pues listo, renuncio a Danone, entro a Tripda. Eso habrá sido como octubre de 2015. Y para febrero de 2016, shutdown de la compañía, no hicieron fundraising, todo mal, ¿no? Pero aprendí como una forma diferente de hacer las cosas en Tripda, ¿no? O sea, como que ahí conocí a gente maravillosa, conocí a Diego, conocí a Eric González, que cuando acaba Tripda, pues yo dije como, bueno, muy padre eso de Startup World, pero no tengo ni idea que sea, y las cosas son muy volátiles. Y entonces yo empiezo a aplicar otra vez como el mundo tradicional, Danone, Procter, etcétera, Unilever. Y Eric González, que estaba con nosotros en Tripda, me dice como, oye amigo, acaba de empezar una startup en México. Son unos colombianos que tienen un bigotito ahí naranja. Pues nadie los conoce, pero se ve buena, ¿no? Okay. Y yo como, no, muchas gracias, yo ya estoy en esto. Pero una tía mía me dice como, oye, el proceso que estás llevando con Apple, en ese momento yo quería regresar a Apple, es para ser como de las primeras personas en la primera flagship store en México. Y me dice mi tía como, oye, pues vete, trabaja un rato en donde sea, en Rappi, para pagar tus deudas, y ya después te cambias a Apple. Y yo, pues va. Entonces voy a la entrevista, conozco a todo el mundo en Rappi, a Daniela Uribe, que ahora está, bueno, ya ni sé en dónde está ahorita, en Melón, o en... ha pasado por muchísimas startups, es excelente. A Natalia Rico, a mucha gente de Rappi, que luego fue como del team de Rappi. Y pues entro, ¿no? Entré como uno de los primeros vendedores de Rappi México. ¿Cuántas personas eran todavía en Rappi? En ese momento posiblemente habría sido como el número 20 en Ciudad de México. Wow. O sea, éramos muy poquito. Era un equipo de desarrollo, mucha gente de customer support y de agilizadores, porque en ese entonces toda la tecnología de Rappi era llamar por teléfono. O sea, funcionaba así, era como un gran call center. Outbound, Era, o sea, imagínate que tú hacías un pedido por Rappi y en realidad lo que sucedía era que entraba una línea en un Google Drive. Y entonces teníamos un agilizador, que así le llamábamos, que lo que hacía era levantaba el teléfono y decía, hola Domino's Pizza, ¿me puedes preparar una pizza pepperoni? Voy a mandar un repartidor para allá. Y el otro, hola repartidor, necesito que vayas a Domino's Pizza y compres una pizza que ya mandé a hacer. Entonces todo era agilizador por teléfono. No había la tecnología que hoy hay de Rappi. Entonces pues entro yo... Acá necesito para poner un poco de contexto a la audiencia, o sea, Rappi había entrado a YC, ya había levantado rondas de capital. Solo estaba, en ese momento acababa de entrar a YC. O sea, en ese momento posiblemente solo era Bogotá, Barranquilla y Ciudad de México. Muy early stage, tal vez hacíamos 3,000, 2,000 pedidos al día, o sea, en millones. O sea, era una época muy diferente de Rappi. Te estoy hablando de febrero 2016. Rappi se creó hacia finales del 2015. Entonces, era muy, muy early en su momento. Y muy early también en el escenario startup de Latinoamérica, ¿no? O sea, teníamos la primera ola de los Mercado Libres, los brasileños, pero en Spanish Speaking Latam yo creo que no teníamos nada, sobre todo en México, Colombia, no había nada grande, ¿no? Se empezaban a crear algunas, pero pues el boom fue de Rappi. Claro. Entonces entro a Rappi y a los 2-3 meses de yo haber entrado a Rappi, Apple me dice como, oye, ¿nos interesa? Yo ya les dije que no, yo estaba muy feliz con lo que estaba viviendo en Rappi. El mundo startup tienes la facilidad de crecer muy rápido y de empezar a tocar muchas cosas al mismo tiempo. Y tu trabajo, a diferencia de en otras industrias, tu trabajo se ve reflejado automáticamente. Claro. Y normalmente te permiten ir creciendo. ¿Y perdón que te corte ahí. ¿Qué es lo que viste en Rappi que no viste en tu primer startup que estabas trabajando, que era Tripda? O sea, ¿por qué estabas feliz? Te voy a decir, siendo bien transparente, lo primero fue, en Tripda yo nunca vi un modelo de negocio que pudiera escalar. Claro, ¿no? O sea, era como compartir el auto, pero pues yo lo que siempre les peleaba al equipo era como, dude, pero en el momento que Miguel conoce a los 4 vecinos que viven cerca de su casa y van los 4 en un punto y lo hacen de lunes a viernes, no necesitan pagar la plataforma. O sea, ya se conocieron. O sea, no había un dolor de verdad. Sí, y es como Tinder. O sea, no hay una razón de que tú haces match con alguien y toda la vida hables por Tinder. Al contrario, es como de, ya te conecté, lo más rápido que puedas irte a WhatsApp y nunca más vas a tocar Tinder. ¿no?
Entonces pasaba lo mismo con este matching, digamos, de carros. Rappi tenía un modelo escalable. Fue algo que me apasionó también porque el mismo equipo, o sea, yo tal vez los primeros 5 o 6 meses yo no conocía en persona a Simón Borrero, a Simón, a Felipe, a Sebastián. Yo no los conocía en persona, yo era un soldado más de ese ejército. Claro. Pero muy rápido escuchaba su forma de pensar, su forma de ser, su visión, lo que querían construir. Y tú decías, me voy a romper la cabeza por ellos. O sea, claro. sí lograban motivar e inspirar a los equipos. Y eso fue, yo creo que lo que más me voló la cabeza, ¿no? Y empecé a conocer gente increíble. O sea, muy rápido tuve la oportunidad, te digo, trabajé con Daniel Uribe, luego conocí a Mateo Albarracín, que ahora es founder de Baku. Trabajaba con Santiago Franco, que es un gran amigo mío. Entonces empecé a conocer mucha gente que me hizo crecer muy rápido y que me dieron la oportunidad, ¿no? Y también creo que algo que yo siempre le trato de comentar a mis equipos con los que tengo en diferentes empresas es la diferencia en el mundo tradicional al mundo startup es que aquí la gente no te va a decir que no. Aquí la gente es, ¿quién puede? Si tú levantas la mano te van a dar el trabajo a ti. La única cosa es no esperes que te paguen más por hacer más. Sino más bien tiene que ser como casi un grado de desinterés monetario, sino decir, yo creo en esta visión y en el long term me va a resultar mejor haber hecho esto porque nos va a ir mejor como empresa. O sea, te enamoras igual del proceso, el crecimiento que vas a tener. Claro, no, nada monetario. Se vuelve adictivo. O sea, yo en Rappi hubo alguna vez, y a ver, hoy creo que no está bien, hablando de este tema de salud mental, etcétera. Pero Miguel, de 24 años, en algún momento estaba en una cena navideña y se detuvo de cenar con su familia a pararse a resolver un problema en la computadora, ¿no? Nadie me lo pidió, pero yo sabía que había ese problema y que yo lo podía resolver y dije, ¿por qué no? Entonces, eso fue lo que a mí me dio Rappi, me enseñó mucho y luego me dio la oportunidad de crecer brutal. O sea, digo, yo estaba en Ciudad de México y de repente aparece Fancho, Fabián de Frubana, y Fancho me dice como de, oye, vamos a lanzar una ciudad nueva que se llama Santa Fe, aunque es cercana a Ciudad de México, pertenece a Ciudad de México. Para Rappi fue como un nuevo lanzamiento. Ahí conozco al que fue mi co-founder y uno de mis mejores amigos, Ángel Arias. Ángel y yo nos empezamos a lanzar ciudades, conozco a Fancho y armamos ese primer team de launching de Rappi, ¿no? Que eso fue lo que al final fue mi equipo donde me desempeñé más tiempo en Rappi. Después de lanzar Santa Fe, yo me entero que vamos a lanzar Guadalajara y yo levanto la mano. Claro. ¿No? Yo digo, yo me quiero ir a lanzar Guadalajara. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tenía ningún interés, ningún un reto más, digamos. Simplemente era como de, pues si lo vamos a hacer, yo quiero ser de los locos que se van. Y me dan la confianza porque originalmente otra persona se iba a ir en la posición en la que yo fui, ¿no? Luis Techera se iba a quedar en México y él iba a hacer ese launching junto con Fancho y junto con Ángel. Y gracias a Ángel a mí me dan la oportunidad, ¿no? Entonces nos vamos a lanzar Guadalajara. Ahí hago no solo un gran crecimiento profesional, ya como director o como gerente, digamos, de ventas para una ciudad, sino también hago muy buenos amigos que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos y como una extensión de mi familia. Toda la gente de Guadalajara. O sea, te ha ido igual a crear una comunidad. Sí, increíble. ¿No? O sea, hoy, digo, con Ángel, con David, que es ahora founder de Watify, y muchos amigos que aunque no sean founders, están metidos como en el mundo startup todavía. Y es gente con la que tengo contacto todo el tiempo, ¿no? Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Por ¿ya? favor. Porque sé que de acá ya contabas un poco acerca de Plurk y demás, pero hace unos minutos mencionaste sobre algunas comparaciones sobre lo que es el emprendimiento tradicional y también lo que es el mundo de startups, ¿no? Y según yo, o sea, una vez que yo igual me enamoré sobre el tema de la tecnología y demás, y tuve emprendimientos tradicionales, solo me parecía loco que este conocimiento no estaba para el emprendimiento tradicional. Porque una vez que logré aprender sobre cómo es la metodología ágil, trabajar ágil, todo el tema de cultura, y realmente no tener muchas, como una tabla organizacional como tal, sino realmente ser ágiles como equipo, ¿no? Pero una vez que vi todo eso, lo llevé al mundo tradicional y mis resultados en las empresas fueron 10x, ¿no? Y algo que siempre practico a las personas que quieren emprender, amigos cercanos que me piden consejos, les hablo sobre esto, o sea, que se lean, no sé, Lean Startup, Four Steps of Epiphany, esos libros que te ayudan a tener
otro tipo de mindset. Total. ¿Qué dirías tú, según tu experiencia, porque está tanto Rappi, que creo que es como la masterclass de la universidad de startuperos, ¿no? ¿Qué son las cosas esenciales, las características esenciales que deberían tener algunos emprendimientos tradicionales? Porque la gran mayoría que nos escuchan están emprendiendo tradicionalmente, ¿no? Pero para que ellos puedan aplicar en su empresa. Mira, creo que ambos tipos de emprendimientos son muy diferentes por la forma en cómo están concebidos. O sea, Ok. algo que hoy ha cambiado un poquito la forma de pensar en una startup luego de pospandemia y la caída de las acciones, etcétera. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que un negocio tradicional o un emprendimiento tradicional, su motivación es hacer dinero as soon as possible, ¿no? Uh-huh. Siempre Sí. cuando tú haces un restaurante, un negocio de una peluquería, lo que sea, es qué tan rápido voy a recuperar mi inversión para empezar a generar dinero. Uh-huh. Y ese es el primer motivador. La diferencia es que en el mundo de startup, esa no es tu motivación principal. Uh-huh. Tu motivación principal es probar tu experimento, porque una startup es un experimento. Y creo que es una de las grandes diferencias. Y es qué tan rápido puedo hacer que me vuelva el estándar, que los startuperos le llamamos el product market fit. Sí. ¿Cómo me vuelvo yo el Uber, el Airbnb? O sea, hay un tiempo que incluso hoy en México hay gente que dice, voy a pedir mi Uber aunque se meta a Didi o se meta a Cabify. Sí. ¿No? El estándar es Uber. Entonces creo que esa es una de las primeras diferencias. Pero creo que también hay muchas cosas que el mundo startup puede llevar al mundo tradicional. Y después te platico algunas cosas que creo que el mundo tradicional puede traer al mundo startup. Lo primero, y ese es un valor que teníamos en Rappi, luego fue un valor que tuve en Plurk y en mi otra startup que se llamaba EasyBit, y es un valor que hoy me llevo a mi nuevo emprendimiento, y es Magic only happens when you jump from a cliff. Okay. Para mí ese es el valor que muestra lo audaces que somos, ¿no? Es la única manera de saber que puedes volar es saltando por la ventana. Y ahí ya no va a ser paracaídas. No hay manera. O sea, no hay otra manera de saber que puedes volar más que intentándolo. Uh-huh. La posibilidad de que te caigas y te pegues es muy alta. Uh-huh. Pero entonces si nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos las rodillas y volvemos a subir está. a intentar saltar, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que a mí y sobre todo a mí, Miguel, me distingue o me describe muy bien. Porque yo soy muy atrabancado. Yo soy muy de, pues, ya mandé el mensaje y tal vez no pensé en que debí de haber dicho bien. Sí. Pero porque prefiero el feedback que me voy a quedar planeando para hacerlo. Sí. Me parece súper interesante lo que dices porque son una de las personas que admiro un montón, Alex Hormozi, no se ha escuchado de él, pero él habla que la única manera que él ha empezado a crecer de una manera sumamente escalable es teniendo muchísimas iteraciones y feedbacks. Totalmente. O sea, muchas personas nos quedamos pensando, o sea, de un tema de... Y esto aplica también en los emprendimientos tradicionales y me ha aplicado igual a mí. Tratamos de sobrepensar o tratar de tener la estrategia perfecta, pero nunca ser perfecta y más bien es todo lo contrario de lo que el cliente, el mercado te dice. Y es que ese es el problema, esa es la búsqueda del startup, ¿no? Nosotros buscamos constantemente el product market fit porque es la única forma de probar product market fit es iterar. Y es el problema que normalmente ocurre con el emprendimiento tradicional es, y te digo, yo lo viví cuando en la universidad nos pusieron a emprender, teníamos era una clase que duraba un semestre entero, donde le dedicábamos probablemente 6-8 horas a la semana a las clases más el trabajo en casa. Ya. Que el 90% de la clase fue planeación. O sea, vamos a llenar el canvas. Y luego no sé qué. Y luego no sé qué. Y está bien, por eso son metodologías. Pero yo no tengo la verdad absoluta. O sea, toda esa planeación es basada en una hipótesis que yo creo tener la verdad absoluta, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a poner un ejemplo. A mí me encantan los helados. Yo soy fanático del helado. Mi sabor favorito es un sabor que no es el favorito de la gente. Mi sabor favorito es el helado de menta chispa. Si yo abriera una heladería el día de hoy... Vas a creer que esté menta chispa ahí. Menta chispa tiene que ser el mejor sabor. Sí. Pero tal vez el mercado no quiere menta chispa. Pero como no he salido a preguntarle al mercado, y eso es lo que pasa a veces con esa etapa de planeación, me voy a tardar meses descubriendo la mejor receta de menta chispa, voy a desarrollar todo para tener la menta chispa, le voy a poner nombre menta chispa al restaurante, a la paletería, y el día que yo lance dentro de 2 años y todo mi dinero invertido ahí, pues tal vez no va a ser un buen negocio porque el mercado le gustaba el de limón, que era facilísimo de hacer, y yo me obsesioné con el de menta chispa. Y eso pasa, creo que esa es una de las grandes diferencias entre el estar iterando y entender que es un experimento contra el negocio tradicional con tus propios recursos, ¿no? Y donde veo que
o sea, por lo menos te hablo de mi experiencia y sé que esto pasa a un montón de personas, es que ahí entra quizás un poco del ego del founder, ¿no? En el sentido de que se vuelve uno solo con su emprendimiento, Sí. ¿no? Y en ese sentido no quiere dejarlo ir. Y me pasó un montón, o sea, era cuando yo me cerré, por ejemplo, con el lado de Quiero, que quería que sí o sí sea una tienda de e-commerce, porque me encantaba el lado de Shopify, quería replicar y veía una visión sumamente grande. Maté mucho a eso que no quería escuchar lo que el mercado me estaba diciendo. Sí. Entonces, ahí es donde juega ese peligro y no dejaba que yo itere sumamente rápido. Entonces, un tema de despegarte quizás del producto, idea, 100%. emprendimiento y si no alinearte más a ti, a tu esencia, a tu equipo. Sí, fíjate que eso nosotros lo vivimos. O sea, como para terminar la historia de Rappi muy rápido, después de Ciudad de México me mandan a mí a lanzar a Argentina, luego estuve en Brasil, fui City Manager en Río de Janeiro, o sea, tuve toda esa experiencia internacional. Y Ángel, que fue después mi co-founder, también era de Rappi, y él lanzaba todas las ciudades en México. Okay. Entonces los dos vivimos mucho el viajar. Okay. Salimos de Rappi, noviembre de 2019 yo renuncio a Rappi para montar la primera startup que se llamaba EasyBit. EasyBit era una plataforma de viaje de negocios. EasyBit por Easy Business Travel. Ya. Lanzamos en febrero del 2020, imagínate eso. En plena pandemia, o sea, justo empezaba la pandemia y nosotros acabamos de lanzar una plataforma de viajes de negocios. Ya. ¿Por qué quería llegar a esto? Porque nosotros nos empeñamos en decir... Se enamoraron de su producto. Nos enamoramos muchísimo del producto. A mí EasyBit me fascinaba como marca, como solución. Resolvió un problema real. Nosotros con muchas startups empezamos a hablarles del producto y nos decían, me interesa, no ahorita porque no hay vuelos, pero en el momento que reconectemos vuelos, súper sí. Tan es así que cuando nosotros aplicamos a Y Combinator, aplicamos con 1.8 millones de dólares en LOIs, ¿no? En letras, en cartas de interés de empresas que decían, en el momento que reactiven viajes, esto es lo que yo vuelo al mes y te lo voy a dar a ti. Entonces, esas cartas las tenemos firmadas. ¿Qué pasa? Después de YC... Y para las personas que no conocen YC, que... Ok, Y Combinator o YC es la aceleradora de empresas más importantes del mundo. Sí. Empresas como Rappi, Airbnb, Instacart, que acaba de salir a bolsa, Dropbox, prácticamente todos los grandes del mundo han salido de ahí como aceleradora. Y fue una gran cosa haber entrado a YC, ¿no? Claro. O sea, números de ese entonces, hoy no sé, debe ser mucho más, pero en ese entonces aplicaban cerca de 16,000 empresas cada semestre y solo entrábamos 200. ¿Y de Latinoamérica cuántas eran? Y de Latinoamérica, en mi batch fue, calculo, como 20. Wow, ok. Entonces, sí es muy complicado. De hecho, es más fácil entrar a Harvard que entrar a Y Combinator. Sí, totalmente. Entonces, estadísticamente, ¿no? Entonces, después de YC nosotros nos dimos cuenta que Travel no iba a ser. No había manera de que Travel nos llevara al camino de escalar. Repito, esto es un experimento. Y ahí era muy importante lo que tú mencionabas del ego del founder. Nosotros estábamos enamorados del producto. Pero cuando nos dimos cuenta que no levantábamos capital, no vendíamos, a pesar de estar en YC, no estábamos destacando. No había tracción. No había tracción, cero tracción. O sea, creo que vendimos $35,000 en un año. Wow. Que en viajes es nada. O sea, un viaje te cuesta $500, $700 por una persona. O sea, fueron 40 clientes, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando dimos un pasito atrás y nos dimos cuenta cuál era el problema que queríamos solucionar, no el producto. Okay. Y entonces nos dimos cuenta que el problema por el que nosotros estábamos ahí no era resolver viajes, era mejorar la vida del empleado que viajaba. Por eso nació EasyBit. Y entonces ahí fue cuando dijimos, ok, ¿cómo mejoramos la vida del empleado? Tal vez no del que viaja porque hoy no viajan. ¿Cómo mejoramos la vida del empleado? Nos volvimos a enamorar o a hacer conexión con el problema, no con el producto. Okay. Y entonces ahí fue cuando iteramos y lanzamos Plurk. Plurk era una plataforma, la palabra es Plurk, que es Platform plus Perk. ¿no? O sea, era una plataforma de prestaciones y beneficios para empleados, gimnasios, vales de despensa y gasolina, masajes, todos los beneficios que puede tener un empleado. Digamos que la empresa lo que hacía es que le ponía un budget semanal o mensual a su empleado y el empleado lo podía gastar en lo que ellos quisieran. Y ese fue el pivot que, repito, si nos hubiéramos enamorado del producto, nunca hubiéramos llegado a hacer. Nunca hubiera llegado. Ok, quiero que me cuentes sobre esa transición porque creo que es una de las partes más difíciles, ¿no? Es como... Total. Creo que un emprendedor normalmente tiene dos escenarios difíciles. Uno cuando está a punto de renunciar a su trabajo. La segunda cuando está a punto de pivotear y desenamorarse del producto y demás. ¿Cómo fue esa transición? Mira, esa transición fue bien interesante porque pasaron
como 3 cosas al mismo tiempo que nos llevaron allá, Okay. ¿no? Lo primero, tuvimos una situación personal familiar. Mi esposa tuvo un derrame cerebral en septiembre de 2020, entonces Wow, okay. no teníamos dinero, todo estaba mal, la empresa no estaba funcionando, bla, 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 bla. Como dice, cuando está lloviendo, when it rains it pours en Sí, inglés, o sea, ¿no? aquí tal era cual. Todo empieza a ir Cats de and lugar. dogs, Sí, o sea, sí, cats sí. and dogs por todos lados, ¿no? Ya. Era ridículo, ya hasta me daba risa. O sea, de la todo lo que ironía de la pasaba. vida, ¿no? Sí, sí, Todo sí. estaba mal. Sí. Entonces teníamos como ese problema familiar, que Ángel y Toño, mis co-founders, genios, o sea, siempre me apoyaron en todo eso. A la par, seguía habiendo restricciones de viaje, no había Ok. vuelos en Colombia, no había vuelos en México, no había nada, estábamos en plena pandemia, ¿no? Estoy hablando septiembre, noviembre 2020. Ok. No teníamos dinero, no levantamos capital, yo ya llevaba un año sin cobrar un salario. O sea, hasta ese entonces eran fully bootstrap. O sea, No, corriendo. habíamos levantado Ok. el dinero de YC, Ok. pero pues cuando estás en esa etapa no te atreves No a te- pagarte un salario. o sea, claro, claro. ¿Sabes? O sea, Claro. el dinero que entra es depositarlo para que la empresa crezca. Claro. Entonces, pues tal vez yo en un año me habré pagado $1,000 o Wow. $2,000. Wow, ¿no? ok. Yo me acuerdo que en ese entonces hacía consultorías por teléfono de estas que hay un cliente que quiere una hora contigo, cobraba $60. Ok. Y eso era como una semana que cobré $60. Ya. Cool. Entonces empezamos a tener mucha presión personal de tenemos que hacerlo suceder o cerremos y vámonos a trabajar. O sea, tenemos que ganar dinero de alguna manera, Claro. personales, ¿no? Sí. Viene eso, más reconectamos, como te digo, con ese no queremos resolver la vida al viajero, queremos resolver al empleado. ¿Y cómo fue ese proceso de reconexión? Pero, o sea, ¿cómo...? Lo hicimos, creo que Ángel, Toño y yo teniendo como muchas charlas de tenemos que hacer esto cambiar. O sea, No fue de un día al otro. No fue un día al otro, Ok. pero tampoco. Otra de las ventajas del mundo startup, todo es muy Es rápido. más rápido. ¿no? O sea, Sí, sí, nuestro sí. corto plazo tal vez eran 2 días. Ok. Y tal vez esto lo habremos hecho en una semana. Ok. O sea, yo recuerdo que en algún punto teníamos varias ideas. En ese momento teníamos 14 personas del equipo, entre ingenieros y gente que ya está haciendo un poco de ventas o tratando de hacer ventas corporativas en EasyBit. Y literal también les preguntamos a ellos, como, oigan, estamos en esta situación. Y me acuerdo también una charla que les dimos Ángel y yo al equipo que era, pues este es el Titanic. El Titanic ya chocó, o sea, Nos esto ya estamos no se va a hundiendo. volver a llamar EasyBit. Sí. Ya nos estamos hundiendo, o sea, ya que está encima está colgado de la puerta y Rose en la puerta, o sea, ya no hay para dónde irnos. Tienen 2 opciones. Quédense con nosotros, ayúdenos a pivotear y serán parte de esto. O quien no se quiera quedar, se puede ir, les vamos a dar todas las cartas de recomendación, pero pues necesitamos gente comprometida, ¿no? Y lo que fue muy chévere es que nadie renunció. Ok, wow. Todo el mundo se quedó con nosotros. Y todo el mundo dijo, Y es por la transparencia, ¿no? yo creo que sí, eso nos ayudó Sí. mucho. Yo creo que fue uno de los valores que, obviamente, mientras vas creciendo, se complica. O sea, tener estas conversaciones difíciles. Estas conversaciones Sí. difíciles y también no es lo mismo cuando somos 8 o 10 personas que puedes tener como más Sí. transparencia que cuando ya eres una organización de 150. Pero creo que esa conversación fue muy buena y de repente a Ángel fue al que se le ocurrió la idea de... Llegó y él es muy bueno poniendo nombres. Ok. Y dice, oigan, vamos a lanzar Plurk. ¿Qué es Plurk? No, pues miren que hay esta oportunidad, vales de despensa, beneficios, una tarjeta de crédito, fintech. Y nosotros en el lado, en EasyBit, eventualmente queríamos hacer una tarjeta para pagar viáticos. Ok. Entonces como que ya venía ya por había ahí algo. y dijimos, listo de una. Ok. Y un día juntamos a la compañía y les dijimos, oigan, nunca más se vuelve a hacer EasyBit. O sea, ingenieros, hoy es la última línea de código que escribieron de EasyBit. O sea, ya no hay Yes. de que voy a cerrar. No. No tenemos de clientes. Entonces fue Chao. hard pivot así. Sí. Adiós todo. Mañana todos empiezan a construir. Y me acuerdo, creo que fue un jueves que les dijimos a todos, tómense el viernes y el fin de semana. Y el lunes volvemos a empezar a trabajar y ahora se va a llamar Plurk. Y empezamos a construir. Y eso fue una historia totalmente diferente, porque en ese momento empieza a haber mucho interés de las empresas cuidar por sus empleados, se empezó a hablar mucho de la salud mental, del bienestar. La gente estábamos muy preocupados por Claro. todo lo que estaba pasando en la pandemia y esto empezó a subir como espuma, ¿no? Ok. Y de no haber levantado nada de capital, en noviembre de 2020 que hacemos el pivot, para febrero de 2021 ya habíamos levantado $1 millón con nuestro pre-seed, con inversionistas espectaculares como 500 Startups, como Magma Ventures, Magma Partners, perdón, como Mariano de MGB Capital,
los founders de Podium. Sí, nombres súper grandes. Nombres espectaculares. Porque además en ese inter, en la pandemia hubo una herramienta que se llamaba Clubhouse. Okay. Que fue ahí como una llamarada que apareció y de luego desapareció. Sí. Era como un Twitter hablado para la gente que no la conoció. Y yo tuve la fortuna por YC, alguien me invitó a Clubhouse. Entonces, en ese momento Clubhouse éramos posiblemente 16,000 personas, 15,000 personas. Y estabas en una mesa de conversación que Elon Musk, ¿no? Entre comillas. Sí, claro. O Ben Horowitz, etc. Sí, entonces, eso me permitió llegar a conversaciones muy rápidas con gente muy importante que me llevó a cerrar la ronda muy rápida y ahí empieza la historia de Plurk y pues crecer, ¿no? Wow. Hay muchas cosas que quiero desamarrar acá. Primero, sobre el tema de validación, ¿no? O sea, obviamente sabemos que esa fue la historia de Plurk, validaron súper rápido, pero yo creo que el tema de validar, nuevamente, o sea, es un tema que tanto emprendimientos tradicionales necesitan y fue un poco lo que hablaste al principio, hace unos minutos, pero también los founders, ¿no? Y creo que es el reto más grande, porque, o sea, para mí hay como que, o sea, lo que me he dado cuenta, ¿no? No solamente hay como este product market fit, sino hay como se podría decir buyer, ¿no? O sea, tu buyer fit, se podría decir, del producto como tal. Está, para mí, igual esta parte que es como product founder fit, que total, el founder igual se alinea con el producto. Sí. Y creo que hay como muchos fits que no solamente es product market fit como tal. Entonces quisiera un poco que expanda sobre esta validación como tal, porque para que las personas puedan un poco tener esta metodología o este conocimiento para poder alinearse mejor y poder validar su producto, su idea de negocio. Fíjate que creo que lo más importante, o con lo que resumiría todo para empezar ahí a hablar más a profundidad, es tu cliente es el quien tiene la razón. O sea, aquí sí es cierto eso del cliente tiene la razón. Tiene que ser un mantra. Y hay que, y no se refiere a que hay que cumplir sus caprichos, sino más bien es, ellos son los que están teniendo el problema, no tú. Tú les estás resolviendo un problema a ellos. Entonces, tú eres el que constantemente tiene que estar buscando y entendiendo cuál es el problema que tienen para ir adaptando tu solución todos los días. O sea, no sé si ustedes se acuerdan cómo era Uber hace 6, 8, 10 años. Claro. Era totalmente diferente. Y cada vez fue iterando y entendiendo que, pues al inicio Uber empezó siendo carros negros nada más en Nueva York, y de repente ya empezó a hacer otro tipo de productos, y de repente ya ahora tiene todo. De repente en Brasil había Uber Chopper, ¿no? Y podías pedir un helicóptero. Wow. O de repente en México tienes el Uber X, luego Uber SUV, luego XL, luego Black, no sé qué. O sea, tienes de y todo eso no es que el founder se lo va inventando. Claro. ¿no? Y aquí es otro, cuando hablamos de que para mí Rappi fue una gran escuela, Rappi tenía un medidor de product market fit muy padre que se llamaba Antojo. Antojo, ok. Rappi tiene desde que nació, vamos a vender supermercado y vamos a vender restaurantes, ¿no? Primero supermercado. Rappi empezó siendo la tiendita de la esquina, la de barrio, a domicilio. Pero muy inteligentemente pusieron un botón o una cajita de texto que se llamaba lo que quieras. Tú dime qué quieres y te lo llevo. O sea, yo tengo un repartidor. No, pues quiero que me traigas cigarros. Ok, cigarros. Pero de repente era, oye, necesito medicina. Oye, pues abramos un botón de medicinas. Oye, que yo, por ejemplo, a mí me encantan las palomitas, crispetas, pipocas, cotufas, como le llamemos, popcorn en cada país. Y yo no hay dónde pedir, o sea, no puedo pedir un sábado ver una película en mi casa, pero con palomitas, ¿no? Claro. Yo creé el botón de palomitas de cine en Rappi, ya luego lo metimos a restaurantes, lo que sea, pero ese constante leer al cliente y ese botón de antojo, yo cuando dije voy a poner ese botón, lo primero que hice fue meterme a la base de datos, revisar la casilla de texto de antojos y buscar palomitas. Y ver cuánta demanda había. Había el 10% de los pedidos de antojo eran palomitas. Wow. Hay que ir por ellos. Wow, claro. ¿No? Y así como eso, esa iteración de hablar con el cliente, creo que esa es la metodología. Tengas un restaurante de tacos, tengas una heladería o tengas una startup hyperscale, nunca debes de perder el hablar con tu cliente y entender cuál es el problema que le estás solucionando, porque también los problemas evolucionan, ¿no? No, el problema no se queda estático. Hay problemas que van evolucionando y hay que ir adaptando nuestra solución durante el camino. Acá aquí es un pequeño paréntesis. O sea,
normalmente cuando estás arrancando tienes una hipótesis de quiénes le podrían dar valor, Sí. ¿no? ¿Cuánto realmente deberías, o sea, en este caso, cuántas conversaciones deberías tener con ese cliente inicialmente para poder tener una pequeña validación? Wow. ¿Y recomiendas que alguien se encierre en un nicho primero o no en un nicho primero como tal? Ok, a ver, voy a como llevar las dos preguntas. Creo que no hay un número de entrevistas. Creo que es un feeling, ¿no? O sea, es como... Puede ser muy metodológico y voy a decir, son 50 entrevistas. No sé. Okay. El número no lo sé. Yeah. ¿No? Yo te puedo decir, para Plurk entrevistamos a 4 empresas. Para lo que estoy construyendo hoy, entrevisté a 3,500 personas. Ya. Todo puede variar, ¿no? Okay. Más bien, es ese feeling de cuando si tu target es, vamos a poner algo muy específico. Voy a decir una tontería, canchas de fútbol on demand, ¿no? Para la gente que juega fútbol. Pues ¿a quién le vas a ir a preguntar? A los jugadores. Vas a irte a meter a una cancha en el llano, a preguntarle a la gente, las que juegan en la calle, oye, ¿te gustaría tener una plataforma donde pudieras rentar horas de canchas de fútbol? Y tú crees que es tu mejor idea, pero ellos te van a decir, pues no, aquí lo tengo gratis. ¿No? Okay. No tengo que pagarle a nadie. Claro. Oye, pero es que allá vas a tener un pasto sintético. No, pues me gusta la tierra, ¿no? Sí. No sé, ¿no? Claro. Entonces, tú te vas dando cuenta qué tanto tienes que estar preguntando, porque además esa es la iteración. De repente tú llegas con una idea y tú dices, yo quiero construir estas canchas, y ellos te dicen, oye, la verdad es que no me sirve. Pero ¿sabes qué? Entonces, ¿con qué sufres, no? O sea, ¿qué problemas tienes? No, lo que siempre nos sufre es que no tenemos árbitros. Entonces tal vez no, el problema no son las canchas. Claro. Tal vez tengo que ponerte un árbitro on demand. Y entonces empiezas a hacer preguntas y de repente te das cuenta que, ¿te serviría un servicio tipo Uber de árbitros que vengan a tu cancha donde estés jugando? No, pues que sí. ¿Cuánto pagas de arbitraje? No, pues normalmente $200 por un partido. Pues yo podría hacerlo por 150 con tecnología. Y listo, eso es validar. Entonces, y de repente te das cuenta que el problema no era ese, el problema era otro, ¿no? No tenemos zapatos, entonces, renta de zapatos, no sé. Vas iterando. Entonces, por eso es bien importante estar hablando constantemente con el cliente. Aunque ya hayas lanzado, siempre tienes que seguir hablando con ellos. Porque vas identificando más cosas. Vas identificando más cosas, entiendes hacia dónde escalar. Y también los problemas cambian. O sea, de repente alguien te contrató para tu cancha, pues se dan cuenta que ese no era el problema. El problema que querían ellos eran los árbitros. Entonces, si tú no estás hablando con tu cliente y tú crees que todos te están comprando por la cancha, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es como, no sé si en Bolivia o en otros países, en las bolsas, en los paquetes de papitas, de repente viene un premio. Ok, ¿no? Sí. En México hubo una época en la que venían los tazos, que son estas como discos con Pokémones y cosas así. Y hubo un tiempo que amigos míos compraban las papas, el paquetito, sacaban el tazo y tiraban las papas. Claro. Solo querían el premio. Entonces, ahí es cuando tienes que entender cuál es el motivador. Ok. Y esa iteración te permite entender, si yo fuera la que hace las papas, le meto, en ese momento, si tengo que tomar la decisión de invertir en mejorar y aumentar sabores, o invertir y hacer más tazos, ¿dónde está? Claro, ok. Y eso, la única forma que lo vas a ver es preguntándole a la gente. Ok, tiene sentido. Entonces, eso creo que es en cuanto a iteración. Y la otra pregunta que era... Era un poco... Te trazo este ejemplo. Y tú voy a poner mi caso para que sea mucho más sencillo. A ver, yo estoy iniciado con un software que era para lo que decía para e-commerce, ¿no? E-commerce pueden tener tanto microemprendimientos, pueden tener restaurantes, pueden tener emprendimientos tipo retail, ¿no? Entonces, para ver dónde brindo más valor y quién realmente va a pagar y a quién realmente resuelve ese problema y a nicharme, dirías que la mejor metodología para, según tu experiencia, sería más como iniciar de todo un poco, o sea, un poco metiendo un par de esos clientes y interrogando, o directamente cerrarme y decir, ok, mi hipótesis es el restaurante, y hasta que no lo sea, salto recién a otro lado. Mira, creo que hoy el mundo es muy bonito para emprender, porque tú no tienes que emprender con el producto hecho, ¿no? Ok, sí. Yo lo que haría en tu caso, por ejemplo, es montar 3 landing pages con información muy específica enfocada a tus targets, y ver, ponerlas en el mercado, le metes una pauta de $30, $50 de Facebook en tus targets
y ver qué sucede. Sí. Y posiblemente digas, en la opción 1 tengo 5 hits, en la opción 2 tengo 7 hits y en la opción 3 tengo 60 hits. El mercado te dijo qué hacer. Sí. Y eso creo que es una de las ventajas de emprender hoy. Sobre todo, hace poco escuchaba a alguien hablar sobre las oportunidades de emprendimiento en Latinoamérica. Uh-huh. Y hoy las grandes startups de emprendimiento en Latinoamérica son capital intensive. Uh-huh. Es decir, necesitaron mucho capital y necesitan mucho capital para crecer. Yeah. Rappi, Kavak, Nubank, Justo, todas esas necesitan mucho dinero detrás. Pero esta persona decía, lo que hoy Latinoamérica debería estar enfocado es en los servicios y en el software. Empezar a desarrollar la ventaja que tenemos es altísima en cuanto a costo de desarrollar, ¿no? Un desarrollador normalito en Estados Unidos te cuesta $50,000, $60,000 al año. No, el doble. O más. Sí. Fácil. Pero estaba hablando de un junior, ¿no? Sí. Un buen ingeniero, $90,000 al año, más Ajá. o menos. En México, con $90,000 contratas un equipo. Claro. Okay. ¿No? O sea, en Latinoamérica contratas un equipo. O sea, las barreras son mucho más... Son mucho más bajas. La gente tiene mucho más hambre de crecer. Uh-huh. Y no es porque paguemos mal. Es porque un salario en Latinoamérica es mucho más económico que un salario en Estados Unidos. Sí. Un salario en México de $3,000, $4,000 es un salario altísimo. Uh-huh. Mientras que en Estados Unidos $3,000 no te alcanza para nada. Sí, ¿no? Es un mercado, es un salario de un McDonald's, tal vez. Sí, totalmente. Entonces, aprovechar eso y crear software. Y la ventaja que también, hacia donde iba con la iteración, es el software se puede probar muy rápido. Uh-huh. ¿No? Y hay veces que no tienes que ni desarrollar. Sí. Hay, por ejemplo, esta startup Superhuman, sí. que es una herramienta para administrar el correo electrónico, que yo lo amo. Sí. Nosotros nos registramos antes de que el producto estuviera liberado. O sea, yo pagué antes de que existiera la plataforma. Wow. ¿No? Okay. A mí me apareció ahí, ¿quieres ser parte de Superhuman? Solamente te explicaron qué era. Me explicaron, me pusieron unas ventanitas y dije, yo lo quiero. Okay. PayPal, listo. Sí. Esperar a que lancen. Sí, y así convalidaron. Así validaron, sí. Así se fondearon, sí. Y así arrancaron. Sí, aquí viene un montón la creatividad, ¿no? Porque, total. O sea, mencionaste hace rato el tema de landing pages, me parece increíble, y eso igual, o sea, un inicio, o sea, como no está, o sea, sí estaba metido en el mundo de startups, pero no tanto como tal, no sabía cómo validarlo, y dije, ok, metámosle código, ¿no? Y recién o sea, primero construyo y luego veo a quién le vendo, ¿no? O sea, todo lo opuesto, y de ahí me di cuenta que, o sea, empecé a escuchar historias como Dropbox. Solamente hice un video que fue relativamente sumamente pésimo para explicar lo que hacía y ya. Exacto. Y un montón de personas se registraron. Luego una landing page. Y hay un montón de otros métodos igual de validación, ¿no? Sí, y te digo, yo creo que depende mucho también del producto y la creatividad que tú dices, uh-huh. Pero creo que sí. Y hay una frase en el mundo de startup que a mí me gusta mucho que es que si tú te esperas a estar orgulloso de tu producto para lanzar, quiere decir que lanzaste demasiado tarde, uh-huh. ¿No? Te repito, la primera versión de Rappi no había tecnología, uh-huh. La aplicación era malísima, la vista era malísima, era horrible, pero en ese momento era hermosa, porque funcionaba, era algo que no había en el mercado. Claro. Las primeras versiones de Uber eran un mensaje de texto, sí. ¿no? Creo que mandabas Black o una cosa así, y te aparecía un carro. Uh-huh. Entonces, no es necesario construir toda la solución antes de tener que lanzar. Sí. Porque entonces te tardas mucho en lanzar. Tus primeros clientes es gente que... sobre todo los primeros clientes son difíciles de obtener. Y el cliente más difícil de obtener es el primero, luego el segundo, luego el uh-huh. tercero, luego el quinto, luego el 100. Sí. Pero el primer cliente es clave porque es alguien que tiene muy claro el dolor que le vas a resolver. Pero además es una persona que va a ser una fuente inmensa e infinita de feedback, ¿no? Sí. Aquí, ojo, y bien importante no caer en el trap de mandar un producto y regalarlo para que la gente lo pruebe y que sobre eso iteres, porque cuando un producto es gratis, uh-huh. o cuando la gente no está pagando por tu solución, no te da feedback real, sí. ¿No? Y eso es algo que... Lo he vivido, así que totalmente. Y todos los que han hecho modelos freemium y así, te lo dicen, ¿no? O sea, los que normalmente son más difíciles de mantener, la gente que más se queja y la que más problemas les genera, es la gente que no paga. Sí. ¿No? Cuando ellos no te están generando valor. Hace unos días platicaba con el founder de una startup que se llama Avify, okay. Pedro, y él me decía, el momento que yo dejé de enfocarme en el freemium
y volqué todo mi esfuerzo en la cantidad de usuarios que me pagaban, crecí 30%. Sí. Solamente de venderle más a los que ya me pagaban. Y dejé de lado todos los que no me pagaban. Y entonces, si tú a tus inversionistas les reportabas número de usuarios, pues se va a ver una caída, pero cuando ven revenue, se fue 30% claro, arriba. Claro. Entonces, fue una buena decisión. Claro. ¿No? Y sí, creo que es muy importante estar hablando todo el tiempo con los clientes y entender qué problema solucionas, no quedarte outdated del problema que tienen realmente y empezar a construir a partir de ahí. Wow, no, esto fue una masterclass de validación. Mira, antes de que se me vaya esta idea, quiero entrar, porque acá hablamos un montón sobre el tema de salud mental igual. Quiero un poco, quizás que nos lleves atrás cuando estabas en esta transición del pivot, estabas con estos problemas personales, porque es realmente duro, ¿no? Y creo que es acá cuando los emprendedores tienen la oportunidad, cuando se les está quemando su mundo, ¿no? Ocurren temas personales, o tienen que decir vender la empresa, buscar un trabajo, o realmente es difícil continuar en la vida y es como que la vida le está dando golpe tras golpe tras golpe. ¿Cómo fue en tu situación lidiar con todo esto? Mira, a ver, lo primero creo que yo tuve la fortuna de tener dos grandes amigos que además eran mis socios, ¿no? Que eran Ángel y Toño. Sí. Durante esos días horribles, tenerlos a ellos y que ellos hablaran conmigo y que además ellos estaban viviendo algo muy similar. Ellos no tenían la parte personal, pero la vivían conmigo. Eso me ayudó mucho, no estuve solo. Claro. Luego creo que es bien importante en el mundo emprendedor, ya sea tradicional o startup, crear tu propia safety net, que creo que hay dos niveles de safety net. Una es tu familia y no dejar de lado a la gente que te ama y que no desatenderlos, porque cometemos muchas veces el error de todo se vuelve tan importante y tan obsesivo el emprender que descuidas a tus relaciones personales. Entonces, eso es muy importante. Por el otro lado es tener una community, un network de gente que está viviendo lo mismo que tú. Y eso es, yo creo que una recomendación que apenas se la escuchaba a Daniel Bilbao en un seminario que dio por Zoom de cómo aplicar a Y Combinator. Él decía, y le decía a una chica, ¿no? Tú tienes un negocio impresionante. Creo que estaba vendiendo $200,000 de ARR. Empezó Bootstrap, nunca ha levantado un peso y tiene una super empresa. Pero no conoce a nadie en el mundo emprendedor. No conoce a ningún solo founder. Entonces, las dudas y preguntas que está teniendo hoy ella son preguntas que cualquier otro founder le podría responder. Entonces, es muy importante, si tú estás emprendiendo en taquerías o en panaderías, buscar otros panaderos, otros taqueros. O sea, formar tu comunidad. Formar una comunidad de gente con la que puedas ser vulnerable y platicarles lo que estás sufriendo. Porque emprender, no importa que sea en tech o sea en negocio tradicional, es muy solitario. Porque hay esta creencia de que todos los founders somos súper millonarios y los 15 millones de dólares que levantaste lo traes en tu bolsa. Pero no es cierto, todos estamos sufriendo. Creo que poco a poco se empieza a aceptar el hablar lo feo y lo malo de las cosas. Yo te puedo contar que nosotros en Plurk, luego de todo lo grande y de haber sido una compañía que levantamos en total $12 millones y que fuimos adquiridos y todo, hay muchas historias que a mí me dolieron muchísimo, ¿no? Y que yo estuve en una depresión y hoy todavía combato esa depresión derivado de todo lo que fue emprender, vender, los problemas, hacer layoffs, despedir a la gente que tú amabas y querías y que los veías con ojos de hijos, de quiero que seas exitoso. Todo ese proceso es bien complicado. Entonces sí, yo mi recomendación para cualquier first time founder es búscate gente que esté en el mismo stage que tú para que puedas ser vulnerable y puedan pues tener a alguien que genere empatía porque los dos están en el mismo momento. Y por el otro lado, buscar a esos grandes founders que admires y que te puedan ayudar de mentores, ¿no? A eso es algo que yo me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy de la comunidad de startup. Somos una comunidad muy de payback. Sí, totalmente. Tú hablas con cualquier founder y es muy probable que ese founder que le buscaste, si no tiene tiempo de dedicarte media hora, una hora para charlar, te va a dar un consejo o por lo menos te va a decir, no tengo tiempo, pero dime cómo te puedo ayudar y yo te ayudo. Sí. Entonces, oye, no es que necesito que me presente a tal fondo, no tengo tiempo de platicar contigo, pero mándame una pequeña descripción de lo que estás construyendo y yo se lo reenvío. Sí. Eso son miles y miles y miles y miles y miles de dólares de conexiones. Sí, totalmente. Y eso es muy poderoso. Entonces, tú creo que es uno de los mejores consejos que le puedo dar a cualquier emprendedor es
buscar primero, no es desatender a tu safety net familiar, novia, novio, Ok. Lo que sea. Luego, buscar emprendedores que estén en tu mismo stage. Incluso no tiene que ser la misma industria, pero gente que está pasando por lo mismo que tú en el mismo momento para platicar. Ujú. Y luego buscar también a alguien que ya haya pasado por eso, que esté unos pasos adelante que tuvo en la carrera Sí. y que te pueda ayudar a mentorearte y decirte, oye, yo ya viví eso, te recomiendo que te vayas por acá, ¿no? Ok. Eso creo que es bien importante. Sí, totalmente. Y lo digo porque, bueno, yo igual que tú, o sea, es como que lo peor creo que en esta vida es cuando estás enfrentándote a la muerte, ¿no? Y creo que eso lo estás viviendo, en este caso, con tu esposa. Em, ¿Cómo tenías primero que nada la cabeza para seguir adelante igual? O sea, con No. esto apoyándote a tus socios, te diste un tiempo, un time off. Fíjate que no lo pedí. Y eso, Ujú. te digo, siempre se lo voy a estar agradecido a Toño y a Ángel. Ellos me decían como dudo. O sea, Tómate tu yo tiempo. me acuerdo, lo de mi esposa fue un 10 de septiembre. Yo estaba un 12, 13 de septiembre por ahí en mi carro, en pants, sin haberme bañado, con las ojeras de este tamaño, no sabiendo qué iba a pasar con mi esposa, pichando. Wow. ¿No? O sea, Ajá. porque en mi mente era, el show tiene que continuar y lo que sea. Y me acuerdo que el inversionista, o sea, yo me acuerdo de esa llamada y hoy la veo a retrospectiva, es como, no sé qué estaba pensando. Empieza la llamada y yo le dije como de, hola, ¿cómo estás? Oye, disculpa que me vea así, estoy en el hospital, mi esposa tuvo esto, pero vamos adelante. Y me acuerdo que el inversionista se me quedó viendo así como ¿de verdad aquí está en esta conversión ahorita? ¿O Ajá. podemos esperar? Sí, sí, sí. Y yo era como de, no puedo esperar porque yo ya no tengo dinero. Ok. ¿No? O sea, necesito Wow. que esto funcione. Y esas son las decisiones difíciles que todo el mundo, o sea, no se imaginan, digamos, Sí, que uno tiene que pero a la pasar. base te diría, fue un error. Ujú. Porque no estaba ni aquí ni allá. Ok. Y al final, pues no levanté de ese fondo. O sea, pude Sí. no haber tenido esa llamada. Ahora son muy buenos amigos, son unos chilenos. Pero sí creo que es bien, bien difícil dividirte. Sí. Y ahí es cuando te digo que ha cambiado un poco mi perspectiva de cómo es esta salud mental. Después de lo de mi esposa, yo empecé mucho a tener este mantra de family first. Ok. Y entonces en Plurk, si alguien llegaba y me decía, es muy común, no sé cómo es en otros países, pero aquí en México, por ejemplo, tuve el caso de una chica que su hijo enfermó y llegó conmigo en la oficina, oye Mike, es que fíjate que mira, que mi hijo esto. Me empezó a dar como toda una explicación, como Sí. tratando de que yo le entendiera. Y mi respuesta la detuve a la mitad. Le dije, no me tienes que convencer. La familia es primero. Sí. Vete. Sí. ¿No? Wow. En algún momento mi CFO, que era nuestro CFO, Mario, estábamos en una llamada y su hijo tuvo un accidente durante la llamada. O sea, de repente aparece la esposa con el hijo sangrando porque se había descalabrado. Wow. Y Mario empezó como de, oigan, es que fíjense que tengo... Y yo dije, Mario, vete. O sea, family first. Sí. Y entonces sí creo que es bien importante no olvidar, y ahí es algo que hablábamos el otro día con varios founders, es ¿cuál es tu propósito? ¿Por Ok. qué estás haciendo esto? Podemos estar enamorados del problema, ¿no? Y estar enamorados de emprender y ser obsesivos. Yo me considero una persona muy obsesiva, lo que sea. Pero ¿cuál es tu verdadera motivación para hacer esto? ¿No? Sí. Tu motivación puede ser económica y es súper válida, que no te hagan sentir menos porque no tienes la motivación de cambiar el mundo. También es válido, ¿no? Mi motivación hoy, siempre lo he dicho abiertamente a mis inversionistas, mi motivación es hacerme millonario porque quiero viajar el resto de mi vida con mi esposa y mis hijos. That's it. Yo Ok. no pienso tener un yate, ni quiero ser Elon Musk. No. Mi motivación es crear un producto sustentable, que crezca, que me dé para vivir el resto de mi vida, que haga millonarios a mis inversionistas y ya, ¿no? Yo espero a los 40, 45 años ya no tener que trabajar en mi vida. Esa es Sí. mi motivación personal. ¿No? Muy banal tal vez, no lo sé. Y hay gente que su motivación es erradicar el cáncer de mama. Padrísimo. Yo no tengo esa motivación, él sí. O ella sí. Y entonces, cuando encontramos esa motivación, esa es la que nos permite recordar por qué estamos haciendo las cosas. Y entonces decir, vale la pena esforzarme por lograr eso. Sí. Y cada vez que nosotros perdíamos el piso por cualquier cosa, o yo estaba en una depre muy grande o lo que fuera, Volvían a eso. me acordaba de por qué estoy haciendo esto. Y era como de, no, pues sí, o sea, por eso lo estoy haciendo. Wow. No por nada más. Wow. Y eso me pasaba en ese entonces con lo de Alexis. O sea, era, pues, no sé si va a sobrevivir, porque ese momento las preguntas eran, no sé si va a sobrevivir. Todo es muy incierto, claro. Pero pues yo voy a seguir trabajando por ella.
¿no? Aunque Toño y Ángel me decían, olvídate de la empresa. Y yo creo que durante los 50 días que Alex estuvo en el hospital, prácticamente 45, 46 días, yo no trabajé. Aunque la empresa estaba en el peor momento, que fue justo previo al pivot. Sí. Pero ellos me dijeron como, dude, pues si se acaba esto, se acabó. Pero lo importante es tu familia. Claro. Es lo único que tenemos. Sí. ¿No? Sí. Y eso hoy lo vivo mucho más. Y sí, estoy ahorita obsesionadísimo con emprender y estoy trabajando muchas horas y todo. Pero el sábado y el domingo son de mi esposa. Claro. Punto. ¿Y qué otros, qué otros antes y después tienes después de ese evento? Porque imagino, mal que mal es un evento traumático, ¿no? Total. Y tiene que haber un cambio siempre en las cosas que haces. Yo tenía 28 años cuando pasó eso. Ok. Una persona de 28 años no piensa en la muerte. No, para nada. O sea, como que sabes que te vas a morir, porque pues sí, pero... Pero es súper lejano. No, o sea... Y peor, personas cercanas sí, y demás. algún día, o sea, se va a morir, no sé, mi abuelito, ¿no? Pero pues sí, porque ya le tocó vivir. Pero yo tengo 28 años, todavía me falta mucho. Y cuando sensibilizas que la muerte está ahí y que puede ser hoy o mañana. Yo se lo decía mucho a mi suegra, que me decía, es que mi hija, que no sé qué, en el hospital. Yo le decía, señora, en este momento que su hija no ha muerto, no murió, gracias a Dios, en este momento, ella, usted y yo tenemos la misma posibilidad de morirnos hoy. La única diferencia es que ella está acostada en una cama. Wow, totalmente. Pero la misma posibilidad tenemos de morirnos. Y le dije, es más, es menos probable que ella muera porque ella algo se mueve y llegan 30 doctores. Ahí me da un infarto aquí y usted no va a saber ni manejar. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, cuando sensibilizas la muerte y la entiendes como... Yo tengo un humor muy negro y me río de este tipo de cosas, ¿no? Ya. Pero cuando te das cuenta que pues, la vida se va a acabar mañana, mañana cuándo no sé, pero mañana, algún día, o hoy, pues empieza a vivir con esa pasión de vivir el día. Sí. ¿no? Y eso también me ha ayudado mucho a salir de la depresión, es algo que trabajo mucho con mi psicólogo. Otra cosa que recomiendo totalmente, terapia. Sí. Todos deberíamos ir a terapia. Sí. Aunque no creas tener un trauma, aunque no creas tener nada, siempre hay algo. Y si no, por lo menos tienes a alguien con quien puedes hablar y con la tranquilidad de que tus secretos están bien guardados. Sí, totalmente. Y entonces empiezas a vivir el día a día y empiezas a decir, a mí me ha cambiado mucho el mindset. Por ejemplo, yo hasta hace unos años, yo no hacía ejercicio. O sea, yo nunca hice ejercicio en mi vida, nunca me gustó. Jugué béisbol y todo, pero lo hacía como más recreativo. Yo nunca hacía ejercicio, ¿no? Y ahora todas las mañanas me estoy yendo al gimnasio a las 5:45 de la mañana y me cuesta un trabajo mortal despertarme. Obvio. Pero tengo una frase que me gustó mucho que escuché alguna vez que decía, choose your heart. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. Es difícil levantarte a las 5:45, a las 5 de la mañana, es dificilísimo. Pero también va a ser difícil a los 40 no poderme mover. Sí. Es difícil... De mala salud. Es difícil ir al gimnasio, pero es más difícil tener un problema del corazón a los 40. Sí. ¿No? Entonces... Siempre sacrificios, digamos. Entonces empiezas a escoger como tu long term. Hoy estoy que no me creo porque es la primera vez en mi vida que el brazo se me empezó a marcar, la espalda se me está empezando a marcar. Y siempre se lo digo a mi esposa, no lo estoy haciendo ni siquiera por verme bien. Me hace sentir bien ir al gimnasio. Me hace sentir bien dedicarte tiempo a ti. Me hace sentir bien dedicarle tiempo a mi familia. Me hace sentir bien porque si mañana me muero, lo único que voy a tener son esos momentos que disfruté. ¿No? No lo demás. Sí. Entonces, eso me cambió mucho con lo de Alexis. Y creo que la otra que me cambió mucho también es en la forma en cómo me relaciono con la gente. Okay. Me volví, si antes ya lo era, hoy soy mucho de ayudar. Yeah. O sea, la verdad es que creo que en esta vida lo único que tenemos es eso. Entonces, si yo puedo ayudarle a alguien de la manera en que sea, hay gente que ni sabe, hay gente que me consta que ha hablado pestes de mí y no saben que yo le conseguí el trabajo que tiene hoy. Wow. Pero así es. Y creo que así es como alguien debe de ayudar. La ayuda no es pública. Exacto. Cuando lo haces público no estás haciendo por ayudar. Es un tema de ego, ayudar. digamos. Sí, exacto. Lo estás haciendo por quedar bien. Exacto. A mí me gusta, y creo que es contradictorio estar hablando de esto ahora, pero me gusta ayudar, porque creo que es lo único que tenemos. Y era lo que te decía del payback. Sí. O sea, hoy yo ayudo a muchos emprendedores. De repente en Latitude
tú lo has visto. De repente pongo, oigan, tengo una semana medio leve, tengo horas abiertas. Si alguien quiere platicar de lo que sea, ahí está mi Calendly. Y he tenido la fortuna de que mucha gente responde a esas cosas. De repente estoy overwhelmed de reuniones. Sí. Pero me encanta conocer emprendedores, poderles ayudar y decirles, pues no sé, no tengo la respuesta correcta, yo haría esto. Sí. Y eso me encanta. Wow. No, gracias por ser vulnerable y definitivamente, o sea, a mí estar cerca de la muerte, lo que atrae a mi vida es como vivir la vida más intensamente, pero un lado positivo. Sí. No, o sea, vivo cada día como si fuera el último. Y es porque sé que cualquier rato me puede ir y es como que le he abrazado la muerte. Y es más, tengo hasta en mi celular una aplicación que ahorita no olvidé el nombre, que siempre la miro y es como, hice unos cálculos hasta cuántos años más voy a vivir. Es como que voy a vivir hasta mis 90 y pico si sigo este paso, no con estas rutinas, hábitos y demás que tengo. Entonces, cada vez me trato de recordar que me voy a morir, entonces lo que estoy haciendo ahorita, que me importe, que sea importante para mí. Total. ¿No? Y creo que muchos no se ponen a pensar eso y es importante, sobre todo igual, bueno, para todo el mundo, pero igual emprendedores, para construir algo significativo. Ahora, pasemos un poco a hablar sobre el proceso de vender Plurk, ¿no? Y ahí nos hemos desviado un montón y más bien gracias por ser súper vulnerable con eso, pero sé que era una idea increíble y es más, lo vendiste en cuestión de 2-3 años, Plurk, después de que hicieron el pivot. Entonces, comentamos un poco sobre ese proceso de venta, porque creo que es más, un montón de emprendedores ni en el momento que venden su empresa se deprimen. No hay como este duelo que viven y demás. Sí. Entonces, contamos un poco sobre ese proceso. Pues a ver, fue bien interesante porque creo que nosotros después de... y esta es ya una plática que te puedo dar después de todo ese proceso vivido. Ya. 8 meses después de haber vendido y haber hecho mucho trabajo de introspección y entender qué pasó. De todos los errores que obtuvimos, todas las cosas buenas, todas las cosas malas que hicimos. Sí. Y fue un proceso bien interesante de cómo nos fue el último año, sobre todo en Plurk. Long story short, nosotros fuimos de esas empresas que levantamos muchísimo dinero a evaluaciones que no hacen sentido. Que en ese momento, en el juego, todos jugábamos en las mismas reglas. Claro. No quiere decir que lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero ese era el juego que jugábamos en febrero de 2022. O sea, sí está el mercado. El mercado, sí, pero totalmente. Ni siquiera era como que lo hicieras aprovechando el mercado. Ajá. Era como, ese es el común denominador. Ajá. ¿No? Y si puedes levantar a más, levántalo a más. O sea, esos eran los incentivos que teníamos todos y era como jugaba el VC World, ¿no? Entonces, sí. Nosotros caímos en ese, ni siquiera voy a decir trap, en ese juego que en ese momento, con las reglas del juego que se jugaban en ese momento, y levantamos muchísimo dinero a una evaluación muy alta. El problema de hacer eso, y es algo que muchos emprendedores no entienden, y es el gap que tienes que llenar para la siguiente ronda. En el mundo VC, no estás planeando, o por lo menos no se planeaba, construir una compañía para hacerla rentable en 3 meses. Era, el dinero que estoy levantando, lo estoy pensando quemar en 12, 18, 24 meses para llegar a esta meta, para volver a levantar dinero y volver a quemar. Sí. Ese es el objetivo, ¿no? A diferencia de un negocio tradicional que están construyendo valor desde el día cero porque de algo tienen que vivir. Claro. ¿No? Y no hay dinero ilimitado como lo había en el VC. Entonces nosotros levantamos a una evaluación que no hace sentido. Hoy lo entiendo. Para el modelo de negocios que teníamos, que no íbamos a llegar a las metas, o sea, ni con todo el dinero del mundo. Era imposible. Porque es un producto que no era atractivo para muchos sectores que necesitábamos enamorar y poder vender a los niveles que necesitábamos, ¿no? No es lo mismo venderle a startups, no es lo mismo venderle a empresas de marketing chiquitas, a estudios, etcétera, que ya venderle a Coca-Cola, Procter, Danone, que son los que te van a traer la cantidad de usuarios que necesitas. Claro. Nosotros, para contexto, éramos un B2B que a través de una membresía mensual vendíamos a las empresas, por ejemplo, a Coca-Cola, y Coca-Cola le daba cierto budget a sus empleados al mes para gastarse en lo que quisieran. Okay. Entonces, y nosotros cobrábamos un SaaS fee de $5 al mes. Entonces, cuando una startup son 100 empleados, $500, me suena muy bien. Cuando hablas con Coca-Cola, somos 20,000 empleados, $100,000 al mes, ya no hace lógica, no hace sentido. Okay. Y eso fue lo que nos empezamos a enfrentar, ¿no? Las grandes empresas, el enterprise, pues no les hacía sentido nuestro model, nuestro pricing, nuestro revenue, stream, como le quieras llamar.
Y empezamos a sufrir mucho y empezamos a iterar y a tratar de, en el vuelo, mientras el avión va volando, tratar de construir las alas. Claro. Eso era bien complicado. Algo que bauticé fue que nosotros tuvimos como fake early product market fit. Yeah. Porque nosotros llegamos a un número muy alto, muy rápido, pero ya de ahí nunca pudimos crecer. Y eso fue justamente porque nosotros no supimos vender el producto. Eso es, creo que también algo que nosotros no supimos hacer. 2, empezó también a shiftear un poco el mercado porque la gente dejó de ponerle tanta atención a me preocupo por los empleados. Claro. O sea, cuando ya estábamos hablando de meses después de la pandemia. Sí. O sea, te estoy hablando febrero, marzo de 2022. Pues ya la gente empezó a regresar a sus empresas. Ya no era todo remoto. Empezó a hacer ese cambio de paradigmas otra vez. Y nosotros no lo supimos leer ni nos pudimos adaptar. Nos tardamos mucho. Y fue un proceso de que creció muy rápido la compañía. Levantamos capital, compramos una empresa para poder vender vales de despensa y gasolina, que son como las tarjetas estas de Sodexo, Edenred del mundo. Y en este proceso de crecer muy rápido, de repente éramos 150 personas, estábamos quemando $500,000 al mes. Wow. Levantamos 8. No, o sea, no dan los Claro, números. No dan los números, sí. ¿No? Y nos tardamos mucho en entenderlo. Nosotros también cometimos errores de tener un mal o una deficiencia en el control financiero. Nunca tuvimos la oportunidad de ver a futuro, sino como todo fue muy rápido, de repente cerramos con SoftBank y después Upload Ventures, ¿no? Para que, por cierto, de los mejores inversionistas que pude haber tenido en la vida, nos han apoyado hasta el día de hoy. Yo sigo teniendo una excelente relación con Rodrigo de Upload, en ese momento con Natalia, o sea, puras cosas buenas, te lo juro. Puedo imaginar de grandes socios que nos acompañaron en todo el proceso bueno y malo de Pluric. Claro. Y entonces llegamos a este punto en el que yo me di cuenta, y Ángel se dio cuenta, Toño se dio cuenta, Fernando, que era nuestro CEO, se dio cuenta que pues no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Que estábamos quemando dinero muy rápido, no teníamos el nivel de ventas que querríamos tener. Upload también se da cuenta que no estamos llegando a los números, y entonces viene el primer layoff enorme. Se vuelve muy doloroso. Lo que te decía, nosotros teníamos grandes planes para 150 personas y de repente nos toca cortar a 60. Wow. Fue dolorosísimo. Claro. Porque además, esto nosotros lo habremos hecho en septiembre, octubre, si no me equivoco. Creo que septiembre. Y nosotros acabamos de levantar, o sea, anunciamos la ronda en agosto, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que nosotros levantamos y cerramos la ronda desde febrero. Por cuestiones legales y de estructura y de organización, etcétera, no pudimos anunciar la ronda sino hasta casi agosto. Wow. Pero en realidad parte del dinero entró desde febrero. Entonces nosotros veníamos gastando, compramos una empresa, bla, bla. Y para el momento que anunciamos la ronda, mucha gente fue como de, oye, pues acaban de levantar ronda, ¿por qué están despidiendo? Empezó a haber mucho ruido ahí. Tratamos de entender cómo cambiar el mercado, el producto, iterar, hacernos más eficientes, bla, bla. No la vemos clara. Los cálculos que habíamos hecho, y justamente por este descontrol financiero que teníamos, nos damos cuenta que no fue suficiente ese layoff y tenemos que hacer un layoff más profundo. Y empezamos a recortar otra vez y nos damos cuenta que pues estábamos entrando en un default alive, ¿no? Más bien, un default death, o en modo zombie, que era, pues sí, podemos correr a todo el mundo y mantenernos vivos 20 meses, pero nunca vamos a llegar a las metas. Y eventualmente vamos a tener que cerrar. Y entonces ahí es cuando llega la oportunidad de decir, oye, ¿y si vendemos? O sea, aprovechemos ahorita que tenemos una base de datos, que tenemos unas licencias, que tenemos un negocio andando, pues mejor vendamos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que hace todo el sentido, no solamente para nosotros, sino para nuestro competidor, realmente crecer y realmente dar valor a nuestros inversionistas, que al final, y es algo que me atrevo a decir bien importante, y es algo que los founders a veces olvidamos, es que nuestra primer responsabilidad al aceptar dinero de un inversionista es con el inversionista, no es con nosotros. O sea, yo pude haber hecho 20 cosas diferentes que seguramente me hubieran dado más dinero a mí, Miguel. Sí.
pero no es mi responsabilidad esa. Mi Sí. obligación es un deber fiduciario, fiduciary duty, Claro. con el inversionista que puso el dinero, y mis intereses tienen que ser primero que él le vaya bien o a ella le vaya bien antes que a mí. Entonces, cuando entiendas eso, cuando entendimos eso, fue como dijimos, pues tenemos que vender. Y empezamos a buscar opciones. Y ahí fue cuando se abrió la puerta de hablar con Nima, el que es el founder de Minu. Habíamos tenido una conversación previa que fue, hagamos un partnership porque somos complementarios, los dos estamos en el mismo sector, pero no competimos directamente, hace mucho sentido que vayamos juntos. Claro. Eso fue una semana y a las 2 semanas estábamos hablando como de, oye, ¿qué te parece mejor una adquisición? Y empezamos a platicar, a ti te interesa nuestra licencia, y empezamos a hablar de muchas cosas e hizo sentido. Cuando hablamos con los inversionistas les hace sentido, y decidimos tomar la decisión de la venta, ¿no? Y al final, cuando se vende Plurk, pues teníamos dinero en la caja, a todo el equipo completamente se le pudo liquidar y pagar todo lo de ley que se les tiene que pagar. O sea, nadie se fue con una mala experiencia de Plurk. Claro. ¿No? Se acabó, sí, cerramos. Ok. Pero en realidad, lo que yo les decía al equipo cuando dimos esa charla, que fue bien difícil, les dije, cuando uno arranca en el mundo startup, hay tres opciones. El 90% de las empresas A fracasar. fracasan. Y cuando digo fracasan es, cierran, shutdown, Sí. ¿no? Y devolver dinero a inversionistas si es que sobró, si no, se acabó Sí, el dinero, se acabó. punto. Y el otro 10% se divide entre IPOs y adquisiciones, ¿no? Nosotros logramos ser adquiridos. Y para mí a pesar de que no fue el outcome que yo quería, porque desde el día 1 que recibimos un inversionista en Plurk, los mails de inversionistas siempre los cerrábamos juntos hasta tocar la campana. O sea, nosotros sí pensábamos que Plurk, por como se había construido y concebido, era un producto que eventualmente podría salir a bolsa. Sí. Ese era el exit que pensábamos, no una adquisición. Creo que al final fue la mejor decisión tomada para nuestros inversionistas. Ellos quedaron con su inversión, digamos que Retorno, digamos. un retorno, no importa cuánto, pero hubo un retorno a su inversión. Mientras que nosotros, los founders, pues yo estoy tranquilo caminando por la calle, ¿sabes? Y yo puedo volver a emprender, que creo que es bien importante. Entonces creo que Ángel, Toño y yo hicimos lo correcto en tomar esta decisión. Fue muy doloroso y justo lo que decías, se vuelve después como un golpe también al ego totalmente. y a la depresión de puta, estuvimos 2 años, 3 años construyendo esto y ahora de un día para el otro se acabó. Pero al mismo tiempo, ahí es cuando retomamos lo que decías de estar enamorados del problema, no del producto, bla, bla. Totalmente. Los founders no somos dueños del producto, ni del problema, ni de la solución. Nuestro objetivo es tomar dinero aquí para llegar a este punto, venderlo, o hacer un exit, hacer IPO, lo que sea, y hacer lo que sigue, ¿no? Y creo que eso lo hicimos bien, y creo que hoy el hecho de que sigamos siendo parte de la comunidad de startup, el hecho de que nuestros empleados, toda la gente que fue parte de la familia Plurk, hoy la gran mayoría yo les pude recomendar y entraron a muchos trabajos. Como te digo, gente que ni sabe que yo la recomendé, pero entraron a ciertas posiciones gracias a eso. Creo que es bien valioso. Claro. Hoy sé que Ángel está emprendiendo, Toño está emprendiendo, yo estoy emprendiendo. Ya no juntos, porque creo que también es como súper saludable que después de una relación tan fuerte y tan intensa como es emprender, pues hoy prefiero tener a mis amigos. Claro. Pero sí creo que es bien importante el decir, hoy estamos emprendiendo y pues ya saltamos, ya volamos, pero nos dimos cuenta que no íbamos a volar para toda la vida. Sí. Nos caímos y ya nos limpiamos las rodillas y estamos volviendo a emprender, ¿no? No, increíble, increíble. No, y más bien gracias por ser vulnerable igual con eso. Creo que le diste al clavo y creo que un montón de aprendizajes, o sea, de que los founders tienen que tener estas conversaciones difíciles, ¿no? Como emprendedores. Tal como dices, o sea, ya una vez que arrancas, especialmente como una startup, 90% de las chances son que vas a fracasar. Claro. ¿No? Y bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista, pero bueno, primero quisiera preguntarte, o sea, ¿qué sigue para ti? Pues mira, después de Plurk me tomé ahí unos mesecitos de no hacer nada. Me fui de viaje con mi esposa, trataba de limpiar la mente. Y en este viaje, porque así somos los emprendedores, se me ocurrió una idea, ¿no? Medio la lancé, la iteré, no me gustó, me regresé.
Hoy estoy apoyando también a muchas startups como consultor o como advisor en algunos temas, sobre todo en tema de fundraising, en tema de B2B, en tema de expansión geográfica. Ando ayudando a algunas empresas. Tuve la fortuna de que 500 me recibiera como mentor. Wow. Entonces ahora soy mentor en 500 y he ayudado a varios emprendedores ahí, como con office hours, a resolverles dudas o, como te digo, sobre todo, creo que más que resolver una duda es yo haría esto, no sé si es la realidad o si es la verdad, pero esto es lo que yo haría y creo que eso es como founder a veces es muy válido escuchar cómo lo haría alguien más. Sí. También entra Latitude, entonces esa comunidad también está increíble. Y ahora otra vez estoy emprendiendo, ¿no? Decidí salirme del mercado B2B, irme más al mercado B2C, probar en algo totalmente diferente. Estoy lanzando una startup que se llama Inveca, donde estamos ayudando a la gente en México a comprar su primer hogar. Básicamente lo que hacemos es que ayudamos a toda esa gente que no tiene hoy acceso a crédito, ya sea por un mal historial crediticio o no tiene para el down payment, el enganche, el pago inicial. Ese normalmente 10% del valor de la propiedad. Lo que hacemos nosotros es que compramos la propiedad por ti, te la rentamos por 3 años y al cabo de esos 3 años tú ya construiste tu ahorro, pero además un mejor historial crediticio para aplicar a una hipoteca tradicional y comprar tu casa, en la cual ya llevas viviendo 3 años. Y además pues aprovechar y agradecerte, Marcelo, que tú también ya eres parte de Inveca y eso nos pone muy felices, ¿no? No, totalmente. Y en eso estoy. La verdad es que otra vez con esas ganas y ese hambre y ámbitos, como esas ganas de volver a emprender, que es bien emocionante. Y todos los aprendizajes igual que te llevas. Total. ¿No? Sí. Que eso no tiene precio al final. No, y lo hace más rápido. Sí y no, porque también te vuelves lo que he descubierto yo, que mucha gente me decía, ¿no? El first time founder y luego ya un second time founder es como más fácil todo. También la realidad es que te vuelves más precavido. Sí, ¿no? Ya no voy tan a la lanzada. La lanzada, sino ya estoy tomando muchos pasos de cosas que sé que me lastimaron mucho al emprender antes. Y hoy no quiero volver a pasar por eso. Sí. Entonces prefiero ir un poco más lento en ese proceso en específico. Pero bueno, yo espero estar lanzando en un par, tal vez 3, 4 semanas, estar colocando la primera casa y la verdad es que eso me hace muy feliz. Y pues espero que pronto toda la gente conozca Inveca. No, totalmente. Igual vamos a poner toda información que tengas en los enlaces del episodio sí. como tal. Y mira, llegamos a la última parte, que son preguntas rápidas, o sea, 3 preguntas rápidas y las respuestas como tú quieras. Okay. ¿Dale? La primera es, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Sé que has hablado un poco sobre el tema de psicólogo. Sí, tener un psicólogo, ir a terapia y demás, pero ¿qué más haces? Lo primero que hago es hablar el tema, o sea, no solamente con mi psicólogo, sino con mi safety net que te digo. Okay. Entonces, reconocer el problema y hablarlo, ser vulnerable, creo que es bien importante. Se ha vuelto para mí una gran herramienta el ejercicio. Yeah. Nunca creí estar diciendo esto, pero me ha servido. Me siento más feliz, me siento más tranquilo. Y esto se oye muy cliché, pero funciona meditar. La verdad es que para mí mi meditación es a la hora de la regadera. Mi esposa de repente es como, ¿qué estás haciendo? Llevas horas ahí. Pues yo me meto a la regadera y hay días que me permito apagar el agua y simplemente pensar. De repente mi esposa entra a la regadera y ve que tengo la pared con notas en vapor, porque me sirve pensar y meditar ahí, ¿no? Entonces, el meditar y algo bien importante es buscarse un hobby, buscarse algo que hacer. Esto fue un consejo que me dio Didier de 500, que si hay mucha gente que dice, es que yo salgo a hacer ejercicio para dejar de pensar en el trabajo. Eso no es cierto. Cuando tú estás haciendo ejercicio, estás corriendo, pero todavía estás pensando. Porque es un trabajo mecánico, no tienes que pensar. Cuando te pones a leer, posiblemente estés leyendo temas relativos a la empresa o cualquier cosa que leas por ahí que te resuene, te va a llevar a pensar en el trabajo. Entonces, a mí algo que me funcionó y que fue recomendación de Didier fue encontrar acciones o hobbies que me ocupen tanto mental como físicamente. En mi caso fue tocar la batería. Para tocar un instrumento en general tienes que estar físicamente ahí, pero también mentalmente. O sea, presente. Sí. Y entonces eso a mí me ayudó mucho. Buenísimo. Eso es como cuido mi salud mental. Y eso un poco iba a mi segunda pregunta, que es, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿Y por qué? Pues a ver, te digo, creo que para mí, personalmente, estar haciendo ahora ejercicio se está volviendo
algo que para mí es importante porque nunca lo había hecho. Ya. Entonces creo que ese es uno. Y yo soy una persona que tengo, como muchos founders, y para que también todos los que nos escuchan ahí se sientan un poco más tranquilos, Ajá. somos muchísimos los que tenemos TDA. Sí. Todos tenemos déficit de atención hiperactiva. Entonces a mí cuando me da mi hiperfoco, trabajo muchísimo, pero hay veces que puede pasar un día que no pude hacer nada en todo el día, ¿no? Entonces estoy tratando de trabajar mucho en reportar mis horas. Esto es un poco con la ideología de Naval, de todas tus horas, tu hora tiene un valor, tú le pones el que quieras. Y yo ahora llevo una tabla de qué hice en una hora, ¿no? Ujú. Todo lo que hago lo reporto. Increíble. Incluso me cobro a mí mismo el ir a comer. Okay. ¿no? O sea, esa hora que comí, pues tiene un precio también, ¿no? Si me levanté un día que me quise levantar a las 10 de la mañana y no a las 8 o a las 5, pues son horas que tengo que justificar. Sí. Entonces, a mí me ha servido mucho eso. Sí, creo que eso en general es en lo que he trabajado ahora. Buenísimo. Y nos vamos con la última, que es, si digamos que todo lo que está allá afuera, sé que has tenido entrevistas pasadas, igual, pero quisieras dejar un último mensaje, quizás a tu futura familia, seres queridos y demás. ¿Cuál sería ese último mensaje? Wow. Creo que lo primero que le tienes que, o sea, que yo le diría a todos mis seres queridos es, o sea, primero perdón por haber sido como soy. O sea, creo que al final ninguno somos perfectos y todos estamos trabajando por ser nuestra mejor versión, pero al final hay veces que no somos lo mejor para las otras personas. Entonces, primero pediría perdón, luego dar gracias por todo lo que han vivido y compartido conmigo, y otra vez que me aguanten como soy. Eso es infinitamente agradecido, y el amor que me dan. Y la otra es que algo que a mí me caracteriza mucho es que yo tengo un humor negro y me río de todo. No voy a contar las chistes que digo de mi esposa con el tema de su derrame, porque ella se ríe conmigo y entiende que nunca es por dañarla. Claro. Es mi forma de llevar la vida. Voy a poner un ejemplo y no me importa que la gente piense mal de mí. Hubo un día que íbamos en el auto y mi esposa tuvo que aprender a hablar, ¿no? O sea, volver a hablar. Claro. Entonces, un día íbamos en el auto y le quise decir algo y me salió como un... No me salió la palabra. Y me volteé y le dije, ya ves, ya estoy hablando como tú. Y mi esposa se rió y yo me reí de una desgracia. Ya nos podemos reír de eso, ¿no? Claro. Entonces, eso le diría a mi familia, a mis seres queridos, es sigamos riéndonos de la vida. Es si no nos reímos de las desgracias, realmente se vuelven desgracias. Entonces, eso también me gusta mucho la cultura mexicana. Nos encanta reírnos de lo malo, porque creo que cuando te ríes y cuando puedes separar la persona del hecho y te puedes reír de un hecho, se vuelve muy divertida la vida. Cambia la perspectiva igual. Cambia la perspectiva y podemos... A ver, de las cosas más mexicanas y que mucha gente habla de ello es el Día de Muertos. Y para nosotros es jugar con la muerte. Claro. Estás jugando con lo más difícil que existe en la vida. Y los mexicanos nos jugamos con la muerte, nos reímos de la muerte, con las calaveras literarias. Y entonces el poderte reír de la vida y aprovecharle, como tú decías, vivirla al máximo, creo que es el último mensaje que les dejaría. No, buenísimo. Gracias, Mike. Eres un crack. No, espero que realmente, bueno, estoy más que seguro que el nuevo proyecto que te estás llevando adelante va a ser un éxito total. Así que, bueno, vamos a poner los enlaces acá para la audiencia que está escuchando, que quiera averiguar más, seguirte y demás. Así que, bueno, quedó increíble, gracias. Gracias, ¿no? Y si me lo permites, a toda la gente que está viendo la entrevista, ahora no te veré a ti, los voy a ver a ellos. No, el día que quieran, igual aquí en los enlaces que les va a dejar Marcelo, mi LinkedIn o mi Twitter, con gusto, siempre les voy a poder echar la mano en lo que necesiten, una llamada, una plática, lo que sea. Muy bienvenidos y sigan construyendo, que para eso venimos al mundo. Buenísimo. Gracias, Mike. A ti. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links
en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.